Sale pues. Bueno, entonces, ya que estamos conscientes de cómo son las respuestas que puedo tener, que son básicamente tres formas, esta que está aquí, o sea, esta respuesta, donde está en un punto alto y va lentamente bajando esta masa a lo largo del tiempo, puede ser que haga esto, que va para abajo, sube, baja, rebote, rebote, rebota, hasta que se mantiene. Y la última respuesta, que ya no la vimos, pero que es como una combinación de estos dos, es que el sistema va por abajo, luego sube tantito, luego se mantiene por acá, que no es lo mismo que esta que va rebotando. No hay una frecuencia específica, sino se ve simplemente este valor que está aquí y este se conoce como un sobretiro de la respuesta. Entonces decía que en este ejemplo de la masa con el resorte que tengo aquí, existen en realidad cuatro fuerzas que están interfiriendo en esta parte. La del peso o la de la aceleración es la fuerza de gravedad, o sea, el propio peso genera una fuerza que hace que baje. Que es la fuerza del fluido o la posición, la resistencia del fluido al movimiento, que depende de la velocidad del movimiento, y esta es la fuerza del resorte. Que esas son las cosas que están involucradas con este propio peso. Cuando está en equilibrio toda esta parte, entonces eso es igual a cero, porque no hay ninguna fuerza externa que esté modificando esto, y eso hace que sea igual a cero. Todas las fuerzas se contraponen unas con otras hasta que encuentran el equilibrio y el sistema se queda estable. Cuando existe algo que saca al sistema de su balance, entonces es esta, que es la fuerza externa al sistema, que es justamente el valor de la propia entrada que estoy colocando aquí. Ahí está. Y estas cuatro fuerzas finalmente buscan el balance y generan entonces una ecuación diferencial que la podemos ver así: A0, A1, A2 multiplican a respectivamente la posición, la segunda derivada de la posición, la derivada de la posición, o sea, la derivada es aceleración, velocidad y posición respecto al tiempo, y eso es igual a la fuerza de entrada que estoy colocando por acá. Le pongo estos números para hacer diferencia entre A's, que son los coeficientes de la salida, y B's, que son los coeficientes de la entrada o la fuerza exterior del sistema, y como tengo un orden de derivada por acá, entonces les asigno números diferentes. En el caso de los sistemas, y como está en la ecuación que estoy colocando aquí abajo, usualmente el término A0 se hace que sea igual a 1, es decir, toda la ecuación se divide entre A0, eso hace que el coeficiente mayor grado de derivada sea igual a 1, y entonces se ponen nuevos coeficientes, pero la forma más general sería así como está escrita por acá, que es el mismo caso de lo que tengo aquí construido. Entonces, los coeficientes o las propiedades físicas o eléctricas del sistema, es decir, su constante, la constante del resorte, el peso de la masa, el valor de la capacitancia, de la resistencia, de la inductancia, hacen o modifican los valores de las constantes que están acá, respectivamente. O sea, esas constantes que estoy colocando aquí son los valores o dependen justamente de las condiciones físicas ya del sistema armado para poder responder. Entonces, en la libreta que tengo ahorita, tengo la forma genérica y un ejemplo particular para ciertos valores de los coeficientes que estoy colocando. Entonces, lo primero que estoy definiendo por acá, perdón, me fui, entonces déjenme colocarme aquí. Lo primero que estoy colocando acá son las bibliotecas de Python que necesito para graficar y para el manejo de vectores, y lo segundo que estoy colocando es la función de escalón. El escalón dice que es 1 cuando t es mayor que 0, y en otro caso va a ser 0. Entonces defino el escalón y aprovecho para decir que esta es la forma en la cual se define una función en Python. La palabra def dice que eso es una función, luego viene el nombre de la función, luego las variables de entrada, que en este caso solo es una variable de entrada para la función que estoy colocando ahí, 2 puntos,
y aquí vendría el cuerpo de la función, y para decir que se termina la función pongo un return que, igual que lo hace C, devuelve el valor que se está calculando. Y en Python necesito poner esta indentación para decir que esto forma parte del cuerpo de la función. Si no está indentado, déjenme mostrar, si no está indentado, dice que está mal porque esperaba que estuviera indentado y no existe ninguna cosa dentro del cuerpo de la función. Y es un enemigo falso, un falso enemigo, porque podría ser que la intención de que esté indentado es que lleve un control de las cosas, pero también podría ser que me confunda con la indentación, y entonces hay que tener cuidado en la escritura de Python para hacer los valores que estoy colocando. Entonces, esto es lo teórico. Tengo y' de t más a1 y' de t más a0 y de t es igual a b0 x de t, que es este término que está acá, es esa misma ecuación, haciendo el coeficiente a0 igual a 1, y estoy poniendo un ejemplo particular donde, donde estoy diciendo que el coeficiente a1 es 13, el coeficiente a0 es 40 y el coeficiente en esta notación, para que sea igual, llamémosle igual para no confundirnos, b0, el coeficiente b0 es igual a 20. Entonces tengo finalmente estas posiciones, y en Python lo que hago es generar este arreglo de los coeficientes que voy a necesitar: 1, 13, 40 y b es igual a 20. Ahí está. Y también lo que necesito para poder graficar la respuesta es un eje de tiempo. Entonces estoy analizando la respuesta de este sistema desde menos 0.5 hasta 1 segundos, con muestreo o con un intervalo de tiempo entre cada muestra consecutiva de 1 milisegundo, y por eso se genera ese vector que está ahí, y estoy entonces simplemente imprimiendo cuál es la dimensión del vector. Tengo 1.5 segundos en total, con muestreo de 1 milisegundo tengo 1501 muestras completitas de valores. Y decía en clases pasadas que para analizar la respuesta de un sistema como esto necesito de 3 pasos. Primero, la respuesta particular, después la respuesta homogénea, pueden ser intercambiables estos 2 pasos, y finalmente conjuntar o sumar respuesta particular con homogénea para formar la solución total de mi sistema. Y el cuarto paso es asignar las condiciones iniciales del sistema que estoy observando acá. La respuesta particular depende expresamente de la entrada y tiene la forma de la entrada. Por eso estoy diciendo que x de t es un escalón, y la forma de la respuesta particular y p de t es otro escalón con una amplitud un poco distinta, que es a donde va a terminar llegando este fenómeno, que como ya habíamos discutido previamente, este escalón va a llegar a un umbral que está aquí, y si yo no hubiera observado esta parte, entonces hubiera dicho que es un simple escalón. Por eso lo coloco así. Entonces es k por u de t. Como la ecuación que estoy colocando me pide que tenga la derivada y su segunda derivada, es que necesito generar acá justamente esas formas. Primera derivada, que es ese que estoy colocando aquí, y segunda derivada, que es este término que estoy colocando por acá. Y lo que hago es simplificar, sustituir en la ecuación inicial, y entonces tengo esta nueva ecuación que es sustitución de estos valores en la ecuación original que yo tenía por aquí arriba, que es eso mismo. Y puedo decir que en todo tiempo mayor que 0 el impulso vale 0, la derivada del impulso vale 0, y simplemente quedan vivos a0 por k es igual a b0 por u de t, y entonces simplemente el valor de k, o el umbral al cual va a llegar, o el nivel al cual va a llegar este escalón, es la división de los coeficientes a0, perdón, aquí le puse al revés, sí, le puse al revés, a0 y b0 respectivamente hablando. En estos casos estoy colocando acá. Perdón con la confusión de términos, pero esto los voy a colocar aquí, esto lo voy a colocar acá, así, para que estén iguales los dos términos que están ahí. Ahora sí. Y déjenme hacer una ecuación mejor, reescribirla para tenerla como está en el apunte, porque la vamos a estar ocupando cada rato. Entonces esto es y' de t
más A1 y' de t más A0 y de t es igual a E0x de t, y en esta notación el orden o el valor o el índice, perdón, del coeficiente está en función del orden del derivado. Derivada 0, coeficiente 0, derivada 1, coeficiente 1, derivada 0, coeficiente 0, y este A2 es igual a 1. Entonces, ahora sí ya está la ecuación como está en el apunte. Esta siguiente celda, perdón, lo que hace es generar algunos valores, bueno, genera las gráficas de la respuesta particular. Déjame colocar acá, y t de t es igual a la respuesta particular que acabo de calcular, más la respuesta homogénea de mi sistema, y h de t, que estoy colocando ahorita. Entonces, esta parte que estoy colocando aquí me está permitiendo graficar. Esto es para que se vea bonita la gráfica, no tiene más sentido que eso, y estoy construyendo ahorita mi función de escalón para graficar. No puedo simular un sistema analógico, bueno, no puedo generar un sistema analógico en la computadora porque no es el caso, pero lo necesito para poder graficar las cosas y entender qué es lo que estoy haciendo. Entonces, genero a x de t como un escalón, que es esta forma, y ahora ya sé que k es la división del coeficiente asociado con y, o mejor dicho, del coeficiente asociado con x entre el coeficiente asociado con y, que dada la forma en la que escribí mi ecuación, que está aquí, este sería el término a de mi vector, el elemento 0, elemento 1, elemento 2. Entonces, en este caso, el valor de k es b entre el tercer elemento de mi vector, que tiene los coeficientes. El vector A que está en Python, tiene estos valores, 1,13,40, porque la ecuación está escrita así, y' de t más 13y' de t más 40y de t es igual a 20x de t. Entonces, este es A la posición 0, A posición 1, A posición 2. Y este simplemente es el valor de B, y entonces ya tengo la división de esos dos, y ahora simplemente grafico las dos formas que están ahí. Mi entrada, que es esta, y mi salida, que es justamente la mitad, porque 20 entre 40 es 0.5. Entonces ya tengo graficadas cómo sería la solución particular, y ya sé a dónde tiene que llegar entonces el sistema. La respuesta que debe tener es, o será, algo más o menos así. Empezará por acá, luego empezará a subir lentamente, subir, y terminar en esta posición asintóticamente con ese valor que está ahí. Listo. Entonces, ahora tengo que resolver la solución homogénea. Y la homogénea, en el caso de los sistemas, de todos los sistemas, es exactamente igual para todas las respuestas particulares. Entonces, una vez que yo tengo la respuesta homogénea, y usualmente por eso se calcula antes la homogénea, porque como es para todas exactamente igual, la solución particular se puede ir añadiendo conforme se va desarrollando las diferentes entradas que están acá. La solución homogénea parte de hacer que este sistema esté en el reposo, es decir, esto es igual a 0, que es lo que ya hemos visto, y entonces la ecuación diferencial que tenía acá se reescribe como la tengo aquí en la ecuación 3, que es simplemente la suma de las salidas, o de la salida y sus derivadas, tiene que ser igual a 0. Y aquí involucro algo nuevo para la materia, que es, voy a utilizar una notación vectorial. Como es una combinación de coeficientes multiplicando a señales, que está aquí, voy a asumir que las señales puedo construirlas como un vector que está acá, donde tengo sus derivadas y la función, y los coeficientes son valores numéricos. Entonces, este es renglón por columna, 1 multiplica a y', a0 multiplica a y', a1 multiplica a y', y a0 multiplica a y. Entonces, es una notación vectorial que estoy haciendo, y estoy diciendo que esta suma es el producto interior entre este vector y este vector que está acá, y ese valor, o eso, tiene que ser igual a 0. Decía la clase pasada que entonces necesito proponer una solución homogénea que cumpla con esos requisitos, y la única función que es capaz de sumar sus derivadas
con ella misma y que sigan siendo de la misma forma son las soluciones exponenciales. Entonces se plantea que YH de t sea una solución exponencial como esta que está aquí, y entonces puedo calcular su derivada, simplemente es s por a e a la st. Su segunda derivada será s cuadrada por a por e a la st. Y entonces reescribo la ecuación 3, donde la entrada vale 0, como este término que está aquí, s cuadrada, segunda derivada, a 1 por primera derivada, a 0 por la función original o planteada originalmente, y entonces tengo que igualarlo a 0 y tengo que buscar la forma de que sea 0. Si a es 0, o sea, la mayúscula o el coeficiente es 0, entonces no tiene sentido porque es lo obvio, y lo que tengo que hacer es identificar que aquí existen dos factores, que es a por e a la st y el término que está dado por s cuadrada más a1s más a0, que puede ser 0, y la única forma en la cual esto sea 0 independientemente del tiempo es que este polinomio, que se conoce como el polinomio característico, sea 0, y eso sucede cuando yo evalúo al valor de s en las raíces de este polinomio. Y volviéndome un poquito para atrás, ¿qué demonios es ese? Es el valor del exponente que no conozco y que estoy planteando como posible solución de mi sistema o la solución homogénea. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, existe un tipo de función exponencial que puede lograr que se cumpla la solución, la forma homogénea o la ecuación homogénea, que es esta, siempre y cuando ese sistema tenga el valor de ese que está aquí, ese exponente que está ahí, adecuado para hacerlo. Y como es un sistema de segundo grado, o un polinomio de segundo grado, existen dos partes, S1 y S2, que son simplemente los valores de P1 y de P2, que son las raíces de este polinomio de segundo orden que está ubicando por acá. Perdón. Ahora, puedo hacerlo a mano o puedo utilizar entonces el lenguaje de computadora, y antes de encontrar las raíces replanteo la ecuación y digo que la solución homogénea es A1, o sea, un coeficiente o una amplitud A1 multiplicando a la exponencial evaluada en el polinomio o en la raíz 1, más una 2 multiplicando a la exponencial evaluada en la raíz 2, y otra vez en mi notación matricial puedo entonces reescribirlo como A1 y A2 son un par de coeficientes que multiplican a un par de señales que están ubicadas por acá, y esto son exactamente lo mismo. El producto interior es 1 por 1 más el otro por el otro más el otro por el otro, y así se va construyendo entonces el producto interior entre los vectores. Y ahora, con este ejemplo que está aquí, puedo calcular las raíces del mismo. Entonces, este ejemplo que tengo acá, estoy calculando las raíces de este polinomio, bueno, el polinomio característico, que sería s cuadrada más 13s más 40, y este lo puedo reescribir como s menos 5, perdón, como s más 5 que multiplica a s más 8. 5 por 8 son 40, 5 más 8 son 13, y s cuadrada se cumple. Entonces, esas son mis dos raíces, y por ello, dado que el polinomio se expresa como s menos p1 para generarlo, entonces el valor de p1 es menos 8, y el valor de p2 es menos 5. Dependiendo del algoritmo, dará en un orden u otro las raíces que estoy colocando por ahí. Con esas raíces, entonces ya puedo plantear esta solución que estoy colocando acá, como que es la suma de exponenciales elevadas a menos 5t y a menos 8t respectivamente hablando. Y es justamente lo que estoy haciendo por acá. Este término np.x elevado a la p por el tiempo me está generando los dos vectores de los que estoy calculando las salidas. Entonces déjenme mostrar las salidas cada una de manera independiente. YH de tiempo, estoy utilizando una notación de Python, pero también podría haberlo hecho a manita. Tomo mi vector de tiempos, que es el valor de t, que es este, y genero entonces la evaluación
de la exponencial en cada uno de los tiempos que están ubicados por acá, elevados a cada uno de los valores que estoy ubicando por aquí. Déjenme entonces quitar esta parte para tratar de explicarlo con un dibujito de matrices acá. Tengo mi vector de tiempos, que es el valor de T0, bueno, menos 5, menos 0.5, coma, menos 0.499, coma, puntos suspensivos hasta llegar a 1 segundos, que están aquí, esos son mis valores de tiempo, y cada uno de ellos elevo e a la menos 5 por este valor, por 0.5, sería más, coma e a la más 0.5 por 0.499, puntos suspensivos, e a la menos 5 simplemente. Eso es lo que estoy generando aquí, y en el otro vector, en el otro arreglo, estoy generando e a la más 8 por 0.5 por e a la más 8 por 0.499, puntos suspensivos, e a la menos 8. Y esto estoy generándolo como una sola matriz. Entonces tengo todas las evaluaciones, cada entrada es una señal que estoy colocando aquí, y por eso YH de la posición 0 en adelante es uno de mis índices o una de mis señales en mis soluciones homogéneas, y el otro índice es el siguiente que estoy colocando por acá. Cuando lo grafico, aquí están las dos, entonces las dos son exponenciales decrecientes, como es lo que había planteado que iba a pasar en mi fenómeno, donde suben y de repente y después van para abajo lentamente, una más lenta que la otra, porque son los dos valores de raíces que tengo definidas por acá. Ya que tengo las dos posiciones, entonces ahora completo la solución total, sumando la solución homogénea con la solución particular, que son, esta es la solución homogénea, esta es la solución particular, y el término A mayúscula no lo conozco porque necesito que pase lo que estaba pasando con mi fenómeno que expliqué con la masa que estaba ahí. Parte de cero y va a ser esto. Entonces, tengo que hacer que parta de cero mi fenómeno y no que parta de cualquier otro valor que esté ubicado por ahí. Entonces, eso es lo que voy a hacer hasta el final. Y planteo, déjenme mostrarles acá lo que estoy haciendo ahorita, es que si yo tomo valores cualesquiera, por ejemplo, 1 en A1 y 1 en A2, entonces la suma de los valores, que es la señal de color azul, que es la última, la solución total, que es esta, que me faltó unos pesos para decir que esto es este valor. Ahora sí, la solución total, que es la azul, no está partiendo del reposo. Y si este fuera mi fenómeno, o este que estoy aquí observando es mi fenómeno, estoy diciendo que ante un escalón, la posición del peso o de la báscula que está aquí, o de esta cosa que está en este fluido, está en 0 y de repente brinca hasta 2.5 y luego empieza a caer. Y eso no es lo que pasa. La solución, o el encontrar los valores de A1 mayúscula y A2 mayúscula, permiten que entonces esta salida parta del reposo y tenga su forma final, que es lo que estoy haciendo con el ajuste de posiciones iniciales. Para eso necesito hacer el fenómeno como tal, necesito generarlo para ajustar mis valores a lo que está sucediendo, y entonces necesito conocer o la solución total en un tiempo, dos valores, dado que tengo dos incógnitas, necesito dos variables, necesito tener la posición final en dos tiempos mayores a 0, porque antes de 0 lo conozco perfectamente, pero todo es 0 y no tiene sentido. Entonces, para tiempos mayores a 0 necesito conocer a la perfección esos dos valores que podría medir, es decir, tengo que realizar mi fenómeno, tomarle una fotografía, saber exactamente el instante del tiempo, luego tomarle otra fotografía rápidamente y saber en dónde bajó la posición. Podría hacerlo y con esos dos hacer la solución del sistema, o bien hacerlo de manera teórica, diciendo que necesito dos valores y esos dos valores los voy a sacar de las condiciones de reposo que ya había dicho.
Sé que si la posición o si el fenómeno está en reposo, entonces en el 0 por la izquierda vale 0, en el 0 por la derecha vale 0, en cuanto a la posición. La velocidad, lo mismo, en el 0 por la izquierda vale 0, en el 0 por la derecha vale 0, y lo mismo con la aceleración que estoy colocando acá y con todos los fenómenos que pueda colocar ahí o con todas las variables que pueda sacar de esas posiciones que están acá. Significa que entonces la posición es igual a izquierda-derecha del 0 y simplemente voy a decir que entonces tomo la posición del 0 por la izquierda como valor del 0 por la derecha y me voy hacia la velocidad, hacia la aceleración y hacia las siguientes derivadas que estoy colocando por ahí. Y en este caso en particular, como necesito dos incógnitas, tomo dos valores. 0 por la izquierda de la posición, 0 por la izquierda de la aceleración o de la velocidad, e igualo esos términos a el término de las funciones que estoy propiamente escribiendo. Esta es mi solución total, evaluada directamente en A0. Y esta es la derivada de la solución total, evaluada en A0. Y como estoy en un valor de 0 por la derecha, el delta de t ya desapareció, o sea que este término puedo suponer que vale 0 y simplemente me quedo con este término que está acá y con ello puedo simplificar mi sistema de ecuaciones. A1 más A2 más K es igual a 0, P1 por A1 más P2 por A2 es igual a 0 y entonces mi problema consiste en encontrar los valores de A1 y A2 que generen este sistema o este sistema de ecuaciones y lo escribo en una forma matricial para que sea más fácil. Está multiplicando a 1, está multiplicando a 1, está multiplicando a P1, está multiplicando a P2, es igual a este, si lo paso del otro lado, es menos K, y este ya está completo. Entonces, esta matriz, que son los coeficientes, multiplicando mis incógnitas, es igual a mis constantes, menos K y 0, respectivamente hablando, y entonces, con una ecuación matricial, o de álgebra lineal, puedo saber que A1 y A2 es el inverso de esta matriz multiplicando a estos valores de coeficientes y con ello termino de completar todas mis incógnitas y lo reescribo o escribo la solución final. Y eso lo hago en Python o en cualquier lenguaje de programación numérica fácilmente. Escribo mi vector de coeficientes 1 y 1, que son los valores de los coeficientes, y P, que es las raíces de mi polinomio característico, que aquí está. P es igual a roots de A. Entonces construyo esta matriz que está aquí, 1 y 1, y P es 1 y 1, y mi vector P que está colocando acá, y calculo simplemente el inverso. Esta función de Python me permite calcular el inverso de la matriz coefs, y el arroba en Python significa producto interior. Entonces construyo el inverso de la matriz de coeficientes y multiplico por el vector de arreglos o el vector de salidas, perdón, que es menos K y 0 respectivamente hablando. Y entonces ahora ya los puedo conocer. Ahí están mis dos valores, A1 y A2 respectivamente hablando, y ahora ya puedo escribir mi solución final como la concatenación de los coeficientes que acabo de escribir. Déjenme colocarlo aquí. Esta forma lo que está haciendo esto es escribir A1, para que luego ahí sí lo puedo hacer aquí en mi libreta, mi pizarra. Estoy diciéndole que concatene A1, A2, con 1 y que lo multiplique por mi vector, que son E a la P1 por el tiempo, E a la P2 por el tiempo, y simplemente una K, y todos ellos están multiplicados por la función escalón, y este por este, más este por este, más este por este, formarán mi solución total en el tiempo, que es esa posición finalmente lo que necesito. Aquí están entonces generándose esa suma ponderada de cosas que están aquí, y ahora simplemente los grafico por separado.
Tengo la solución homogénea 1, que es la solución homogénea 2, ya con su valor. Fíjense que lo que estoy graficando acá es la particular, simplemente el escalón que termina en punto 5, más el coeficiente 0 multiplicando a la solución homogénea 0, que es el coeficiente 1 multiplicando a la solución homogénea 1, que es esta, más, y finalmente la solución total, que es la suma de todas ellas para generar mi solución final, y esa es la que me interesa que pase lo que había dicho. En el tiempo 0 por la izquierda y en el tiempo 0 por la derecha vale 0, y entonces la función empieza así, lentamente, y va subiendo, 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 hasta llegar a su nivel asintótico, que es de 0.5 finalmente. Y ahora, con eso entonces, con esta libreta, ya que está todo ahí claro, los pasos para resolver cualquier otro sistema simplemente es cambiar los parámetros de mi sistema, que son estos que están acá. Entonces voy a ponerle unos nuevos parámetros. Voy a suponer que ya no son 8 y 5, sino que sean 2 y 9. 2 por 9 son 18, 2 más 9 son 11, entonces ya tengo los nuevos coeficientes. 11, 18, y simplemente le digo que corra todo. ...18 sobre 20... ...los 20 sobre 18 es un poquito más alto que 1... ...por eso se va para acá. Luego aquí tengo las nuevas soluciones. Una es muy lenta, que es la de 2... ...y otra es mucho más rápida, que es la de 9... ...está ahí. Y la solución total, ya con el ajuste a condiciones iniciales, se ve muy similar. Le toma más tiempo, pero finalmente llegará a la solución que estoy planteando aquí, que son esas dos que están ahí. Entonces puedo cambiar ya lo que sea de esta forma que estoy colocando por acá, y por ejemplo poner 18 sobre 18 y correr todo. Y lo que les decía hace rato es que, si se acuerdan de que me decían que si yo aumento la temperatura entonces llegaría más rápido, aquí vemos que no es cierto. Si yo aumento la temperatura de la entrada o hago esto más alto, simplemente voy a tardarme lo mismo en llegar, pero voy a llegar más arriba de lo que estaba esperando. No es que tarde menos la respuesta, sino la respuesta va a ser exactamente igual, sin importar cuál sea la magnitud del escalamiento que estoy haciendo, porque este B0 es un escalamiento que le hago a la entrada, es la temperatura que le pongo a la entrada o el jalón que le doy a la fuerza, pero el tiempo que tarda en llegar a este valor es el mismo, sin importar la magnitud de este valor que estoy acá colocando. Va a tardar exactamente lo mismo. ¿Cuándo va a tardar menos? Cuando cambio los valores de los coeficientes que están acá. Entonces, si le pongo valores más altos, que es lo que estamos viendo, entonces eso llegará más pronto a su estabilidad. Por ejemplo, voy a ponerle 9 y 8, que serían 9 y 8 son 72, y 9 más 8 son 17. ...72, 17. Por todo, simplemente voy hasta el final. Ya está. Llegó antes a la meta, que es justamente este valor. Vean cómo llegó rapidito. En el otro tardó más de un segundo y no llegaba a los valores que tenía hasta el final. Entonces esa es una libreta que tiene que mostrarles, y la otra tiene que ver con esto. Es más, lo voy a poner acá y se lo dejamos para mañana. Entonces, si yo le pongo unos valores cualesquiera, déjenme primero, antes de que pasemos a la parte difícil, lo voy a correr otra vez para que veamos cómo sí llega más rápido, simplemente la misma escala.
Ahí está, llevo hasta 1 para ese valor y tengo ahí la salida que está llegando exactamente al mismo nivel, pero mucho más rápido. Entonces decía que si dependo de los coeficientes, puedo poner unos coeficientes aleatorios o no tan aleatorios, que tenía aquí unos preparados para mostrar esta parte. Entonces este va así y este va así, y veamos qué es lo que pasa. Voy a correr otra vez toda la función, toda mi libreta, y aparecen unas cosas raras que ahorita explico qué son las cosas raras, y veo que pasa lo que había dicho hace rato. Existe la posibilidad de que el sistema haga esto, que esté aquí en reposo y de repente suba, y entonces el sistema empieza a rebotar por acá, sube mi fluido, sube mi masa, y la masa empieza a rebotar y se queda ahí oscilando hasta que se estabiliza, que es lo que estoy observando por acá. Y eso depende de los coeficientes y depende de dónde se ubican las raíces de los coeficientes que estoy colocando por acá. Y por aquí pueden ver que existe ya un warning en mi libreta que dice que los valores complejos fueron descartadas las partes imaginarias y solamente se quedaron con las partes reales. Y es que los valores, déjenme colocarlos por acá primero, los valores de las raíces de mi polinomio característico, que están acá, ahora son complejas, o sea, pertenecen a los números complejos. P1 y P2 son señales complejas, perdón, son valores complejos, y por lo tanto la señal E o las exponenciales que estoy colocando acá son exponenciales complejas, y son complejos además conjugados. Este y este tienen la misma magnitud, pero diferente fase, o la fase es opuesta, y entonces la parte imaginaria, esos son conjugados, son de signo opuesto. Si son de signo opuesto, fíjense lo que está diciendo por acá, dice también que no puede colocarlos porque está descartando las partes imaginarias para poderlo observar, pero cuando se conjuntan las dos, ahora A1 y A2 que están por aquí, en este cálculo, también tienen esa característica de que sean complejas conjugadas, que son estas formas que están acá, y cuando sumo este con este más sus conjugados, que son este con este, forman ahora sí una señal real, y esa señal real tiene esta forma y permite entonces la vibración del sistema sobre un solo valor, sobre un valor estable que estoy ubicando por acá. Y entonces necesito saber qué pasa con las señales exponenciales complejas para poder entender todo el fenómeno en su conjunto.